Hoy es el Día Mundial del Riñón para concientizar a todos sobre las enfermedades que afectan a este órgano vital. Y para eso, claro que sí, para eso precisamente nos está acompañando la nefróloga doctora Sandra Castelo. Bienvenida a Las Mañanas con Uno. ¡Bravo! Doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bien, bien. Bueno, yo no sabía, la verdad, lo confieso, el término nefrólogo no tenía ni idea que era el que estaba encargado de los riñones. Bueno, ¿cierto? no, es algo frecuente. En Colombia muy pocas personas tienen acceso al médico especialista para el riñón, que se llama el nefrólogo. El nefrólogo. Bueno, ¿de qué se encarga la doctora? La doctora? Los nefrólogos somos las personas que tenemos el entrenamiento para manejar las enfermedades renales. En el país, las enfermedades renales vienen aumentando en frecuencia y en severidad, entonces es muy importante tener el riñón en cuenta. ¿Cuáles son estas enfermedades que pueden afectar al riñón? Pues para que todos sepamos. Las enfermedades que afectan al riñón y que ocasionan falla renal definitiva, principalmente son hipertensión y diabetes. Pero hay otras enfermedades que se conocen como enfermedades propias del riñón o, por ejemplo, la nefropatía por analgésicos que podrían hacer que las personas terminen en diálisis. ¿Qué viene siendo eso? Nefropatía por analgésicos. Es algo muy fácil, ocurre por la automedicación. Cada vez que alguien tiene un dolor y consume analgésicos sin consultar al médico, en forma repetitiva puede ocasionar una falla renal. Pero estamos hablando de un simple dolor de cabeza, pues, o sea, ¿aguanta para eso, doctora? Aguanta porque la dosis es individual, es decir, uno con una sola tableta podría hacer una falla renal. Por eso es muy importante tener en cuenta el riñón como un órgano vital. ¿Qué tipo de medicamentos pueden afectar el riñón cuando nos automedicamos? Por ejemplo, si uno toma acetaminofén cuando tiene dolor de cabeza sin consultar al médico, ¿eso puede afectar el riñón? Yo siempre le digo a la gente que cuando uno tiene un dolor es como cuando en el carro se prende un bombillito y dice, se acabó el aceite. Tomar analgésicos sin entender qué le está pasando al cuerpo es como romper el bombillito. Así funciona el manejo. Como coger el bombillito del carro y romperlo y hacerse uno el de la vista gorda. Exacto, y no entender qué es lo que está ocasionando el dolor. Entonces, cuando hay un dolor, lo que hay que buscar es qué ocasiona el dolor. En Colombia, ¿alrededor de cuántas personas están sufriendo de problemas de riñón? En este momento las estadísticas son muy alarmantes porque más o menos 4 millones de personas tienen enfermedades que podrían llegar a desarrollar falla renal. Casi el 10% de la población, somos 44 millones. Sí, hipertensión y diabetes. Y de esas ya al menos 1 millón tiene algo de falla renal. Doctora, Dios mío. No sabemos muchos qué funciones cumple o tiene el riñón. El riñón es un órgano muy bonito. Yo siempre digo que uno debería amar con el riñón y no con el corazón. Porque, eso está buenísimo. Claro, ¿cómo así? Hay que amar renalmente y realmente. Yo amo a veces con el hígado, doctora. Mala cosa. Porque el riñón depura lo que no sirve y deja lo que a uno lo nutre. Si uno amara con el riñón, sería una muy buena cosa. Un amor muy puro. Exactamente, muy depurado. Entonces el riñón se encarga de depurar, elimina las toxinas, elimina el exceso de agua y mantiene el equilibrio del cuerpo. Entonces cuando falla el riñón, que es el que elimina las toxinas, nos llenamos de todas esas cosas malas porque no las podemos expulsar. Sí, es correcto. Cuando el riñón falla, se produce ahí sí síntomas, pero en un estado muy avanzado de la enfermedad. Y esos síntomas se solucionan reemplazando al riñón con otro riñón o con diálisis. Uy, eso ya es palabras mayores. Doctora, las personas que sufren de retención de líquidos y todo eso, ¿eso también tiene que ver con el riñón? Sí tiene que ver con el riñón, pero la mayor parte de veces la retención de líquidos no existe. La mayor parte de veces lo que la gente hace es consumir un exceso de sal que el riñón no puede manejar. Entonces, como no puede manejar, el riñón dice, esta persona está quedándome salada, dejémosle más agua. Pasa mucho que, por ejemplo, en los centros de estética formulan diuréticos y eso hace que la gente pierda peso en agua, pero desequilibre la capacidad del riñón mantener el equilibrio. Entonces no se pierde peso en grasa, sino que se pierde líquidos. Exacto. Pero come y otra vez. Exacto. Y además de eso, hay un sufrimiento dentro del riñón porque el equilibrio no se da. Oiga, eso es bien interesante. Para todas esas preguntas, para todas esas dudas, estamos con la doctora Sandra Castelo, que es nefróloga, que el nefrólogo es el especialista en el riñón. Vamos a abrir nuestras líneas de Las Mañanas con Uno, al 410
410-7325, 410-7325 en nuestra línea, para que ustedes desde sus casas, de pronto si quieren preguntar algo, con muchísimo gusto aquí, pues tenemos a la especialista, la doctora Sandra Castelo, que nos puede explicar un poquito. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de muchas cosas. O sea que utilizar mucha sal friega el riñón. A todo el mundo, no solamente a las personas hipertensas, todos deberíamos comer menos sal. Ay, me preocupa, yo soy saladísima. ¿A qué tipo de personas afecta como todas estas cosas del riñón? ¿Quiénes son las personas que más pueden padecer de enfermedades de riñón? El mundo ha ido cambiando en eso porque cada vez llegamos a cumplir más años. La campaña mundial de este año son los pacientes ancianos, porque los pacientes ancianos por la sola edad pierden un poco de su función renal. O sea, es normal que una persona de edad funcione menos bien. Sin embargo, son las personas que consumen más medicamentos, más analgésicos y cada vez más son los ancianos los que entran a terapia dialítica. Ok, encontré en internet buscando Día Mundial del Riñón que cada año hay un tema diferente y el tema de este año es protege tu riñón cuidando tu corazón. ¿Ese es el tema de este año o me estoy equivocando? El tema de este año es tus riñones envejecen tanto como tú. Okay. Pero es muy importante tener en cuenta que el corazón y el riñón son órganos hermanos. Cuando se daña el uno, se daña el otro. Entonces las personas que tienen enfermedad renal, además pueden hacer infartos más tempranamente, por eso ameritan un cuidado especial. Oh, por Dios. Uno puede vivir con, uno tiene dos riñones, ¿cierto? Uno puede vivir con un solo riñón. Uno puede vivir con un solo riñón, por eso es importante saber cómo es el funcionamiento del riñón y adaptarse a ese riñón. Hay cosas que hacemos aventuradamente sin saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, una persona puede tener un solo riñón y si hace la dieta de las proteínas para perder peso rápidamente, puede hacerse un daño definitivo. No, eso, a ver, expliquemos eso muy bien porque la gente, ahorita la gente está muy enfocada pues a la parte fitness, a la parte no sé qué, a la parte sí sé cuándo. Y, bueno, a comer muy saludable, sin todos estamos haciendo dieta, me incluyo, todos estamos haciendo dieta, todos estamos tratando de perder peso, de vernos mucho mejor, de preocuparnos por esto, por lo otro, y de pronto estamos incurriendo y afectando ciertas partes del cuerpo que no tenemos ni idea, como por ejemplo los riñones, y eso sería bueno explicárselo a los televidentes. O sea, en las dietas que están hoy en día, ¿qué se debe y qué no se debe hacer entonces para no afectar el riñón? Lo importante es partir de un punto cero. Ese punto cero casi nunca uno se lo pregunta, uno no dice cómo está mi nivel de funcionamiento para ver si me le mido o no, hacer este cambio de hábito de vida, este tipo de dieta, ejercicio, etc. ¿Sí? Como no se conoce el punto cero, la posibilidad de cometer un abuso con el cuerpo es alta. ¿Cómo se conocería entonces el punto cero? ¿Haciéndonos algún examen? Claro. Hay exámenes para evaluar el riñón, básicamente es el parcial de orina, que es el más frecuente, debe estar normal, no tener ningún hallazgo que no esté dentro de lo esperado. Ok. Y lo segundo es hacer un examen que se llama creatinina. Si a usted le pidieron una creatinina, quiere decir le están estudiando el riñón. ¿Qué tan importante es estarse haciendo este tipo de controles? ¿Cada cuánto es lo recomendado? Es muy fácil, lo recomendado es para las personas mayores de 30 años, hacerse una creatinina cada 3 años. Cada 3 años. Pero es bueno hacerse el control, el parcial de orina cada año para detectar de pronto alguna anomalía presente. Hay unas condiciones que uno debe tener en cuenta. Primero, si yo he tenido un familiar que ha estado en diálisis o ha necesitado trasplante, soy una persona en riesgo. Sí. Segundo, si yo soy hipertenso diabético, debo cumplir con mis exámenes del riñón. Okay. Tercero, si dentro de los parámetros yo me identifico con que he tomado más analgésicos de los necesarios, debo evaluar mi riñón. Y cuarto, aunque los síntomas son terminales, o sea, cuando el riñón ya no funciona nada, si me hincho, si noto que la orina está espumosa, si noto que la orina tiene sangre o alguna cosa anormal. Un color diferente. Exactamente, un cambio en la coloración. Si se me hincha la cara o los pies, o si la cantidad de orina varía mucho de un día para otro, pues es mejor hacer una revisión. Doctora, vamos a recibir nuestras llamadas a esta hora para que nuestros televidentes pregunten lo que quieran sobre la parte del riñón con nuestra nefróloga Sandra Castelo, la doctora Sandra Castelo, que nos acompaña el día de hoy. 410-7325, ¿con quién hablamos? Buen día. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José de Jesús Lizarazo Roa. José de Jesús, ¿desde dónde nos está llamando? Aquí de Suba, mijo. Oiga, un abrazo muy grande para toda la gente de Suba, aquí en Bogotá, una de las localidades más grandes que tiene nuestra capital. Su pregunta, José, ¿cuál es? Yo quisiera preguntarle a la doctora y con muchísimo respeto. Yo soy un paciente
que sufrió una lesión por arma de fuego a nivel C7T1. Por esta razón yo vivo sufriendo de los riñones, tome antibiótico y permanezco infectado siempre de la orina, y esa orina es como muy fétida. ¿A qué se debe esta situación, doctora? Entiendo que tiene una lesión en la médula. Sí, señora, C7T1. Bueno, como hay una pérdida de la conducción nerviosa hacia la vejiga, seguramente la vejiga está manteniendo orina por más del tiempo que es necesario. La orina tiene mucha cantidad de urea y la urea es un alimento muy rico para las bacterias, de manera que lo que hay que hacer es aumentar los vaciamientos de la vejiga para que las bacterias no crezcan ahí. Una nota importante con respecto a su llamada es que no todas las veces que la orina huele mal está infectada. Hay bacterias que al consumir esa urea producen un olor en la orina que es producto del metabolismo de las bacterias sin que haya una infección cursante. Entonces, si necesita hacer vaciamientos vesicales por cateterismo, es importante conservar las técnicas de limpieza y no consumir antibióticos si no está seguro de que está infectado. Doctora, eso, lo que acaba usted ahorita de decirnos nuestro televidente y lo que acaba de explicar sobre la orina, sobre vaciar, o sea, ir uno a hacer pipí más seguido, ¿cuánto es lo normal, por ejemplo, para estar uno, para tener los riñones y la vejiga pues en perfecto estado? O sea, mucha gente se aguanta muchísimo la ida al baño. Bueno, no hay una frecuencia ni una cantidad, porque los riñones son un órgano tan bonito y tan calculador que dice exactamente, a ti, Jorge, te sobran estos 300 centímetros, vamos a ir al baño con estos 300 centímetros. Okay. Siempre han sobrado 300 centímetros, no me seguidito. Hay que tomar más agua, ¿no? Entonces, cuando al riñón le toca botar muy poquito líquido, porque uno no consume líquido, él hace un gran esfuerzo para concentrar la orina. Y ese esfuerzo hace que las celulitas del riñón consuman mucho oxígeno. Entonces, de todas maneras, es una sobrecarga para el riñón. Esto está muy interesante y ya tenemos otra llamada. Doctora, nos está llamando Luz Aida Romero. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos estás llamando? Bueno, estoy llamando de Bogotá, del barrio Santa Isabel. Ay, qué chévere, Santa Isabel. Besos para todos en Santa Isabel. ¿Cuál es tu pregunta para la doctora? 27. Gracias. Bueno, lo que pasa es que mi hijo nació con hidronefrosis crónica. Él tuvo una cirugía y queremos saber qué cuidados podemos tener con él. Bueno, las lesiones congénitas del riñón son importantes. Lo bueno es que entiendo que lo corrigieron muy rápidamente. Cuando el riñón está obstruido también se daña, eso es lo que se llama hidronefrosis, se hace una bolsa de orina alrededor del riñón porque no drena bien. Es un daño en los drenajes. Si al niño lo corrigieron, la capacidad del riñón se alcanza a recuperar en un porcentaje importante y como el daño es mecánico del drenaje de la orina, lo que hay que ver es que esté drenando bien y que no haga infecciones urinarias y puede llevar una vida relativamente muy sana. ¿Y esta enfermedad en qué consiste? Para los que, bueno, yo no sé en realidad qué significa esa enfermedad y muchos en la casa se estarán preguntando qué es esta enfermedad, en qué consiste. La hidronefrosis es un daño mecánico. Vamos a pensar en el riñón como si fuera un río, entonces es un derrumbe dentro del río. Y eso hace que la orina se represe, exacto, la orina se represa y ese represamiento se llama hidronefrosis. Eso puede dar desde el nacimiento por una normalidad, puede dar, por ejemplo, porque la próstata aumente de tamaño. Doctora, ahorita vamos a hablar de algo muy interesante, muy chévere, y es una aplicación que usted desarrolló, es una aplicación colombiana que tiene que ver con todo esto del riñón, pero quisiera antes que nos explicara qué cuidados debemos tener con los riñones, porque pues vemos que es un órgano demasiado importante. ¿Cómo lo podemos proteger? ¿Cómo consentimos al riñón, que es un órgano tan importante ¿Cómo para lo podemos nuestro mantener cuerpo? limpiecito, chévere, o sea... Al pelo. Sí, el mantenimiento preventivo. Bueno, el mantenimiento preventivo del riñón es muy importante. Primero, la dieta debe ser lo que el cuerpo necesita. Lo ideal sería que todos conozcamos eso que yo llamo el punto cero. El punto cero es, mi riñón funciona bien, puedo hacer este tipo de dieta, si no. Lo segundo es, si hay algún factor de riesgo adicional, controlarlo, evitar la automedicación, mantener un buen estado de hidratación, hacer ejercicio, llevar una dieta baja en sal en lo posible y hacer un consumo de proteínas adecuado a los requerimientos del cuerpo.
evitar los medicamentos que no sean recomendados por un estado anormal, porque es un abuso de todas maneras que está ocurriendo, y tener en cuenta siempre el tejido renal. Yo quisiera aprovechar el Día Internacional del Riñón para aumentar la conciencia de los médicos con respecto al riñón, de los ancianos y sus familiares con respecto al riñón y de todos nosotros con respecto a nuestros propios riñones. Ok, bueno, hablando del Día Mundial del Riñón, aquí les tenemos muchas recomendaciones y algunos tips respecto a este órgano vital para todos nosotros. Permanezca activo y en forma, mantenga el nivel de azúcar en la sangre controlado, controle su presión arterial estable, coma sano y mantenga su peso bajo control. Ingiera líquidos saludables para el cuerpo, no fume, no tome medicamentos no formulados y vigile su función renal. Esas son las recomendaciones y consejos que tenemos aquí a esta hora en Las Mañanas con Uno para todos ustedes. Esto resume un poco de todo lo que hemos estado hablando para proteger y cuidar con muchísimo amor a este órgano tan importante para nosotros. Bueno, a esta hora de la mañana recibimos una llamada desde La Dorada. Buenos días, ¿cómo está? Aló. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás llamando desde La Dorada? Sí, señor. ¿Cómo es tu nombre? Claudia Patricia. Claudia Patricia, ¿cómo está el clima por allá? ¿Está haciendo calorcito? No, amaneció más bien opaco. Amaneció opaquito, pero bueno, está fresquito. ¿Tienes alguna pregunta para la doctora Sandra Castelo? Sí, es que lo que pasa es que yo quiero que en uno de ustedes dos, ella me enseñe qué te afecta el dolor, o sea, ¿dónde duele el riñón? Porque si uno va donde el médico aquí le dice que es de la columna y a mí me duele a los lados de la columna. Ah, para identificar, ¿Que dónde es que duele cuando uno tiene cuando le problemas? duelen a uno los riñones, ¿dónde es? ¿En la espalda? ¿En qué parte vendría siendo? Bueno, es una excelente llamada porque eso que llamamos dolor de los riñones no existe. El dolor lumbar, Sí. que es donde quedan los riñones, la mayor parte de veces es un dolor mecánico por problemas en las columnas. Muscular. Eso es un dolor Perdón, más doctora, muscular. me voy a poner de pie y voy a quedar de espalda para que usted le explique a nuestros televidentes cómo es entonces el dolor que uno dice, ay, me duelen los riñones, ¿dónde vendría siendo? Los riñones son del tamaño del puño cerrado, ¿no, Jorge? Sí. Quedan aquí, pero los riñones muy pocas veces duelen. Duelen cuando hay cálculos, cuando hay cólicos renales, las vías urinarias, pero los riñones no. Este dolor que sentimos aquí en esta zona de la columna, la mayor parte de las veces se asocia a problemas posturales o a problemas mecánicos de la columna. Más musculares que otra cosa. Cuando nos no sentamos es- mal. Exactamente. Eso que hace uno, así, ay, me duelen los riñones. No, eso no existe. Exactamente. Ok, eso no existe. No existe. Ok, entonces ahí no es. Quedan aquí en esta parte, pero ahí no es. Ahí no es. La gente lo llama dolor de riñón, pero realmente es un dolor de espalda. Los riñones no duelen. Los riñones no ¿Qué duelen. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el colegio cuando uno está en el colegio pequeñito y le controlan las entradas al baño? No solamente puede entrar cuando esté en recreo. Controle los esfínteres. Controle los esfínteres y uno con ganas de hacer pis, aguante y aguante. ¿Eso es malo? Pues no es malo para el riñón porque la vejiga es un órgano muy elástico, pero la capacidad de la vejiga de las personas es distinta. Entonces yo opino que no deben restringirle la vida a nadie, no porque sea malo, sino porque es inhumano. Ok, sí. Inhumanos, yo me acuerdo cuando ¿Sí me ve? tocaba. ¿Sí ve? Inhumanos, a mí me tocó. Sí, ve me mi sargento controlaban. Maecha, que yo no le estaba diciendo mentiras. No, increíble, uno con ganas de hacer pis y no podía. Pero bueno, ahorita hablemos entonces del aplicativo que están ahorita lanzando para médicos y también para las personas que controlen todo el tema de los riñones. Bueno, el aplicativo es un aplicativo que tiene dos versiones, uno bien. para computador Sí. y otro para teléfono celular. Y pues, para tablets y para todos los dispositivos móviles. ¿Cómo Exacto. encontramos A ver. esta aplicación? Esta aplicación se encuentra en Google Play, Ajá. se encuentra como tamizaje y la idea es aprovechar cada creatinina que tiene el paciente para que el mismo paciente se dé cuenta Ok. a través del análisis. Lo encuentran en Google Play o en Play Store de cualquier teléfono móvil. No lo encontré. Listo. Vamos a seguir hablando. Aquí está, ya estoy buscando la aplicación. En las mañanas con Uno. Regresamos aquí, estamos con la doctora Sandra Castelo en el Día Mundial del Riñón y estamos hablando de un aplicativo que ella desarrolló para el sistema Android, pues no está todavía disponible para el sistema del App Store, de los iPad, iPhone y en Sí. general todo lo hay. Entonces, ¿cómo funciona, cómo se llama? Y solamente ahorita por el momento está para los Android, ¿cierto?
Sí, en este momento está desarrollado para Android. El objetivo al hacer este aplicativo es que los médicos cuando estén en consulta tengan una manera fácil de saber la función renal, de acuerdo a las ecuaciones matemáticas que se llevan internacionalmente. Ok. Cualquier persona teniendo sus exámenes del riñón, que se llama la creatinina, el peso, la talla, puede llenar los datos del aplicativo y saber si tiene un riesgo aumentado de enfermedad renal para atenderse oportunamente. O sea, es como para mantener un control. Es para saber si está uno en riesgo, es nuestro regalo para el Día del Riñón. Uy, Aquí qué yo ya chévere. encontré la aplicación en el App Store. Se llama aquí aparece. tamizaje, ¿Se tamizaje, enfoca? con Z y con J. Tamizaje. Ahí está, de primerita. Sí. Ahí simplemente se le da descargar, instalar y ya tenemos muchas preguntas en redes sociales. Oye, sí. Y nos están escribiendo, ¿es verdad que la cerveza limpia los riñones? Pues para beneficio de los que producen cerveza es cierto, la cerveza es un diurético, pero también sube mucho los triglicéridos. Poner las dos cosas en la balanza y ver Pero qué sirve entonces, más. ¿cuántas cervezas son recomendadas para ayudar a limpiar los riñones? Yo diría desde mi óptica que 1 o 2 máximo, pero posiblemente muchos médicos opinen que 1 es suficiente. Al día. No, a la semana. A la semana. una a la semana. No se excedan, no se excedan. También tenemos Sí, por acá. sí, al día no, porque otra. por ahí es donde se presenta Claro. 5 o 6 en un solo día y ahí es donde se suele los Al día es triglicéridos. una copita de vino. También nos pregunta @sebaser13. ¿Por qué los analgésicos son tan dañinos para los riñones? Los analgésicos en general, algunos tipos de analgésicos que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos, amigos de la aspirina, y para que nos entendamos más o menos los que terminan en eno, como ketoprofeno, ibuprofeno, este tipo de medicamentos bloquean una sustancia que el riñón necesita para recibir sangre. Es la misma manera como quitan el dolor, quitan la inflamación a través de bloquear esa sustancia y dejan al riñón con un riego sanguíneo muy bajito. Eso hace que el riñón se inflame. Y al inflamarse el riñón empieza a volverse, en vez de ser un tejido como una esponjita que filtra, empieza a volverse un tejido rígido. Y eso no produce síntomas hasta que finalmente el riñón se daña. ¿Es silencioso? Es silencioso. Ay. El diclofenac también es altamente sospechoso y en general todos los medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos. En el gremio médico se llaman AINES. Ok. Y tenemos una última pregunta. Si puede hacer alguna recomendación para todas las personas que sufren de hipertensión. Me encanta esa pregunta porque uno sabe que es hipertenso, pero no sabe cuál es su meta terapéutica, el valor al que el numerito de la tensión debe llegar para no tener riesgo. Entonces, no solo es ir al médico, recibir la fórmula, sino saber que ese numerito es un numerito correcto, que es para los adultos 130-70. Si está por encima, hay que realizar ajustes, y si está bien, vamos bien. Muy bien, doctora Sandra Castelo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Día Mundial del Riñón, aprovechando para concientizar a todas las personas para que cuiden el riñón, para que tengan una alimentación saludable, para que no se excedan o no nos excedamos con la sal y para que tengamos todo este tipo de prevenciones haciéndonos un examen, un control cada año si es posible. O sea, ya saben, amen con el riñón, no con el corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Totalmente cierto. Gracias a las mañanas con uno para permitirnos reflexionar sobre el Día Mundial del Riñón. ¿Dónde podemos encontrar de pronto más información de ustedes? O sea, veo que es la Clínica Renal Colombiana. Pueden buscar información en la página web que es www.clinicarenalcolombiana.org.